Hola Leute, soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los plurales en alemán. Así que, si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. Bueno, primero que nada, el tema de los plurales en alemán es un tanto complicado o confuso, ya que no es como en español, que simplemente le agregamos una S o una ES al final de los sustantivos para convertirlos en plural. En alemán depende de muchas otras cosas, tanto de su artículo o como la terminación que tienen. Y bueno, como les mencionaba también en el video de los tips de los artículos en alemán, hay reglas y tips para saber cuál es el plural de los sustantivos, pero hay muchas excepciones, es decir que esto no va a funcionar en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí va a funcionar. Entonces es importante saberlo y también muy útil. Primero comenzamos con los plurales de los sustantivos neutrales y masculinos que terminan en ER. Cuando los sustantivos plurales terminan en ER y son neutrales o masculinos, no cambian nada más que su artículo. Como les había mencionado anteriormente, todos los sustantivos plurales tienen artículo die. Entonces, independientemente de que su forma original en singular sea, por ejemplo, der o das, al momento de cambiarlo a plural, su artículo va a cambiar a die. Pero es lo único que cambia. La terminación es igual cuando tenemos este tipo de sustantivos. Tal es el caso de der Schüler, que es el estudiante, pero cuando estamos hablando de un estudiante de universidad ya no es der Schüler, es der Student. Esa es la diferencia entre der Schüler y der Student. Los dos son estudiantes, pero Student es más de universidad y Schüler es de un estudiante que está en la educación básica, que no es la universidad. Y bueno, esa es la diferencia que quería recalcarlo. El plural de der Schüler, como les había mencionado, no cambia más que el artículo, entonces sería die Schüler. Die Schüler, los estudiantes o los alumnos. También es el caso de das Leder, que es el cuero. Das Leder. Igual en plural no cambia su terminación más que su artículo, cambia a die, y entonces los cueros sería die Leder. Die Leder. Algunas veces no cambia la terminación, pero sí puede cambiar alguna vocal al añadirle umlaut. Es decir, tenemos el caso, por ejemplo, de der Vater, que es el padre. El plural sería die Väter. Die Väter, que ahí como ustedes pueden ver, cambiamos la A por una A con umlaut, una E. Entonces ahora no es der Vater, el padre. Los padres se dice die Väter, los padres. También los sustantivos masculinos o neutrales que terminan en EL no cambian, solo cambia su artículo y en algunas veces también cambia alguna vocal que le añadimos una umlaut en algunos sustantivos. Tal es el caso de der Würfel, que puede ser como cubo o dado, der Würfel, y el plural sería die Würfel. Der Würfel, el dado o el cubo, y die Würfel sería los dados o los cubos. Tenemos el caso de das Kabel, que es el cable. Das Kabel, igual en plural, solo cambia su artículo y sería die Kabel, los cables. Die Kabel. Der Apfel. Der Apfel es la manzana, der Apfel. Y aquí para su plural vamos a cambiar el artículo a die y también se le agrega una umlaut a la A de Apfel. Entonces las manzanas sería die Äpfel. Die Äpfel. Las manzanas, die Äpfel. Los sustantivos masculinos o neutrales que terminan en EN siguen esta misma regla mencionada anteriormente. Tal es el caso de der Kuchen, que es el pastel. Der Kuchen, el plural sería die Kuchen. Die Kuchen, los pasteles. Die Kuchen. Das Abkommen es otro ejemplo. Das Abkommen significa el acuerdo y en este caso los acuerdos en plural sería die Abkommen. Die Abkommen, los acuerdos. Y terminamos con los artículos neutrales que terminan en hien. Tenemos el caso, por ejemplo, de das Mädchen, la chica, das Mädchen. Su plural sería die Mädchen, las chicas. Die Mädchen, las chicas. Ahora, cuando los sustantivos tienen terminación ER o EL, pero tienen artículo femenino, se les va a agregar una N al final. Tal es el caso de die Feder, que es la pluma, die Feder. Al decir las plumas en plural sería die Federn. Die Federn, terminando con una N, die Federn. También tenemos el caso de die Partikel, que sería la partícula, die Partikel. El plural, o sea, las partículas,
sería die Partikeln, terminando con una N, die Partikeln. Ahora vamos con los sustantivos masculinos y femeninos que terminan en E. Estos sustantivos, al momento de pasarlos a forma plural, vamos a agregarles también una N al final. Tal es el caso de der Kunde. Der Kunde es el cliente, der Kunde. Entonces los clientes sería die Kunden, los clientes. Der Buchstabe. Der Buchstabe es la letra, der Buchstabe. Y al decir las letras le agregamos una N al final, entonces sería die Buchstaben, die Buchstaben. Der Name es el nombre, der Name. Y para decir los nombres le agregamos igualmente una N al final, entonces los nombres sería die Namen, die Namen. También tenemos, por ejemplo, die Tomate, que es el tomate, die Tomate. Para decir los tomates decimos die Tomaten con una N al final, die Tomate. Otro ejemplo sería die Lampe, la lámpara. Al momento de decir las lámparas solo le agregamos una N y sería die Lampen, las lámparas, die Lampen. Hay sus excepciones, como les había mencionado. Como ustedes pueden ver, el sustantivo queso, der Käse, termina con E, der Käse, pero no sigue esta regla. Es una excepción y en este caso el plural de Käse, de el queso, o sea, los quesos, sería die Käse, o sea, permanece igual, no se le agrega nada al final, solamente se le cambia el artículo der Käse por die Käse. Ahora continuamos con los extranjerismos y también los sustantivos que acaban en vocal que no terminan en la vocal E, es decir, los que acaban en las vocales A, I, O y U. Un ejemplo es die Kamera, que es la cámara. Die Kamera se le agrega una S y el plural sería die Kameras, las cámaras. Entonces, como pudieron observar, cuando tenemos extranjerismos o sustantivos que terminan en vocal que no sean E, es decir, que terminan en vocales como A, I, O, U, se les agrega una S al final. Tenemos el ejemplo de das Taxi, el taxi. Das Taxi, el plural, o sea, los taxis sería die Taxis. Das Auto, el auto. Das Auto, el plural sería autos. Los autos. Das Hotel, el hotel. El plural, es decir, los hoteles, se diría die Hotels. Die Hotels. Der Kuli. Der Kuli es el bolígrafo. Bueno, en realidad la palabra completa sería der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber, el lapicero, el bolígrafo, la pluma, como ustedes la conozcan. Pero muchos alemanes la cortan y dicen simplemente der Kuli y también es correcto. Entonces der Kuli es el lapicero y los lapiceros se diría die Kulis. Die Kulis. Das Foto, la foto. El plural sería die Fotos, las fotos. Die Fotos. Los masculinos que terminan en ich, tal es el caso de der Teppich, la alfombra, der Teppich, se les agrega una E y a alguna vocal de su composición se le agrega una umlaut, solo algunas veces, pero bueno, en el caso de Teppich, bueno, no se le agrega una umlaut, simplemente se les agrega una E. Entonces, las alfombras se diría die Teppiche. Die Teppiche. Masculinos que terminan en ige, en ig, tal es el caso de der König, que es el rey, der König, y bueno, también se le agrega una E al final, entonces los reyes se diría die Könige, die Könige. Masculinos que terminan en ling, por ejemplo, der Schmetterling, que es la mariposa, der Schmetterling, se le agrega una E al final, entonces las mariposas se diría die Schmetterlinge, las mariposas, die Schmetterlinge. Las palabras que normalmente vienen del francés que terminan en er, E-U-R, por ejemplo, der Friseur, que es el peluquero, también se les agrega una E al final. En este caso, el peluquero der Friseur cambiaría en plural a los peluqueros die Friseure. Die Friseure. Y aquí van algunos ejemplos de sustantivos a los que se les agrega una umlaut en alguna vocal de su composición. Tal es el caso de der Platz, que es el lugar, der Platz. El plural sería die Plätze. Como pueden ver, a la A se le agrega una umlaut, entonces el plural, los lugares, sería die Plätze. Die Plätze. Tenemos también der Kuss, que es el beso, der Kuss. Al momento de cambiarlo a plural sería die Küsse. Die Küsse, los besos, y se le agrega una umlaut a la U, entonces sería die Küsse, los besos. Tenemos der Arzt, que quiere decir el doctor. Der Arzt,
lo cambiamos al plural y sería die Ärzte. Se le agrega una umlaut a la A e igualmente le agregamos también una E al final. Die Ärzte, los doctores. Die Ärzte. Der Hals quiere decir cuello, der Hals, y también se le agrega una umlaut a la A y se le agrega también al final una E para convertirla a plural. Entonces los cuellos, que es muy poco común decir los cuellos, pero bueno, sería die Hälse. Die Hälse, los cuellos. Die Hälse. Y último ejemplo sería der Fluss, que es el río, der Fluss. Se le agrega una umlaut a la U y se termina con E para decir los ríos. Die Flüsse. Die Flüsse. Ahora vamos con los artículos neutros que no terminan en ER, EL, EN o en gen. Es decir, los demás sustantivos neutros. Normalmente a estos sustantivos, cuando los cambiamos al plural, se les agrega al final una ER. Igual algunas veces con umlaut. Así que vamos con los ejemplos. El primero es das Blatt, que quiere decir hoja. Das Blatt, hoja. Al decir las hojas diríamos die Blätter. Die Blätter. En este caso se le añade una umlaut a la A y bueno, se le agrega también una ER al final. Die Blätter, las hojas. Die Blätter. Tenemos el ejemplo de das Haus, que es la casa, das Haus. Se le agrega una umlaut a la A y se termina en ER, entonces las casas se diría die Häuser. Die Häuser. Aquí voy a explicar un poco la pronunciación. En un video anteriormente les había comentado que cuando tenemos el diptongo EU, nosotros lo pronunciamos como una OI. OI. Entonces EU es igual a una OI. Lo mismo sucede cuando tenemos una EU, o sea, una A con umlaut y una U. También lo pronunciamos como una O y una I. Es por esto que aquí decimos Häuser. Die Häuser. Ahora continuamos con das Fahrrad, que quiere decir la bicicleta. Das Fahrrad. Aquí también vamos a añadirle una umlaut a la A y vamos a acabar con una ER. Entonces las bicicletas se diría die Fahrräder. Die Fahrräder. Las bicicletas, die Fahrräder. Das Lied. Das Lied significa la canción. Das Lied. Entonces, las canciones se diría die Lieder. Aquí solamente se le agrega una E y una R al final. Die Lieder, las canciones. Die Lieder. Das Bild, que significa la imagen. Das Bild. Entonces es la imagen o el cuadro. Das Bild. Y aquí no se le agrega umlaut, ya nada más se le agrega una E y una R al final. Entonces el plural de Bild, que es la imagen, sería die Bilder, las imágenes. Die Bilder. Das Kind. Das Kind es el niño. Das Kind igual, no se le agrega umlaut, ya nada más se le agrega una ER al final. Entonces los niños sería die Kinder. Die Kinder. Es por esto que la palabra Kindergarten es jardín de niños. Entonces es muy común. Es una palabra que adoptamos del alemán, pero Kindergarten es jardín de niños. Kinder, niños, y Garten, jardín. Ahora continuamos con los sustantivos femeninos que terminan en IN. A estos se les agrega una NEN al final cuando los convertimos a plurales. Vamos con unos ejemplos. Tenemos die Freundin, que es la amiga o la novia, die Freundin, y al momento de pasarlo al plural para decir las amigas o las novias, decimos die Freundinnen. Die Freundinnen. Tenemos también el caso de die Chefin, que es la jefa. Die Chefin, al pasarlo al plural, decimos die Chefinnen, las jefas. Die Chefinnen. Otro ejemplo más es die Lehrerin, que es la maestra, die Lehrerin. Al momento de pasarlo al plural decimos die Lehrerinnen. Die Lehrerinnen, que son las maestras, die Lehrerinnen. A los sustantivos femeninos que terminan en EI se les agrega una EN al final cuando los queremos pasar al plural. Un ejemplo es die Bäckerei, que es la panadería, die Bäckerei. Y bueno, se le agrega una EN al final como lo habíamos mencionado. Entonces las panaderías se diría die Bäckereien. Die Bäckereien. Esta misma regla aplica para los sustantivos femeninos que acaban en UNG, en UNG. Tal es el caso de die Wohnung, que es el departamento. Die Wohnung, el plural sería die Wohnungen, que sería los departamentos. Die Wohnungen. La misma regla aplica para los sustantivos femeninos que terminan en Schaft. Por ejemplo, die Mannschaft, que es el equipo, die Mannschaft.
se le agrega una EN al final cuando lo pasamos al plural, entonces los equipos se diría die Mannschaften. Die Mannschaften, los equipos. Y también los sustantivos femeninos que terminan en IK. Tal es el caso de die Fabrik, que es la fábrica. Bueno, se le agrega una EN al final, entonces las fábricas se diría die Fabriken. Die Fabriken. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido muy útil este video. Como les decía, hay sus excepciones, pero también es muy útil saber cómo sucede en la mayoría de los casos cuando los pasamos al plural. Espero les haya gustado. Les dejo aquí mi Instagram y mi Facebook por si gustan seguirme. Ahí estoy subiendo varias dinámicas, varias actividades o mucha información útil, o bueno, que les podría ser útil. Entonces, si gustan seguirme, aquí se los dejo. Asimismo, les comento que aquí en la descripción les dejo el link a una página web para que ustedes puedan ir viendo contenido y ejercicios y actividades que pueden ustedes realizar en casa acerca de el contenido que vamos viendo en los videos, por si gustan igualmente ir a checarla. No olviden darle like y suscribirse y bueno, nos vemos en un próximo video. Tschüss, einen schönen Tag.